Ok, pues buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase. La clase de hoy es de hacia una educación intercultural, enfoques y modelos. ¿Sale? Hacia una educación intercultural, enfoques y modelos. Y vamos a trabajar desde la forma en la que hemos estado trabajando. Ya sé que algunos y algunas tienen problemas con la internet, ¿no? También a mí me pasó ayer. De hecho, ayer tuvimos que cancelar las clases porque no teníamos la manera de comunicarnos. Parece ser que el internet está fallando, o más bien la red de Telcel está fallando y no tenemos la posibilidad de trabajarlo. Hoy nos toca desde la sesión 9 hasta la sesión 11. Entonces empezamos con Tere, porque luego se nos desconecta, se le va la señal. Entonces bueno, ya se nos fue. Bueno, entonces comenzaremos con... ya regresó Tere. No sé si puedas comentarnos algo rapidísimo de la clase, Tere, de la lectura, en lo que vemos que tu señal está muy fluctuante. Entonces, en la medida de lo posible, lo que puedas. Híjoles, ya se nos fue otra vez. Bueno, empezamos con... ya llegó de nuevo. Ok. ¿Sí nos escuchas, Tere? ¿Sí nos puedes comentar algo, Tere? ¿O le damos la palabra a alguien más para que nos comente de la clase? Esta clase ya sé que son tres sesiones, sin embargo, pues tiene que ver mucho con lo que ya hemos visto en la mayoría del curso, pero que ahora es a nivel Europa, ¿no? Esta lectura tiene que ver con lo que están haciendo en Europa, o con lo que hicieron en Europa en algún momento, para intentar la unión de la interculturalidad con respecto a todos aquellos migrantes que empezaron a llegar a las ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, adelante, Tere. Si me equivoqué, la integración de las culturas, que muchas veces las personas entendemos inclusión e integración la misma, bueno, que significa lo mismo, diferente. Entonces, trabajar respecto a las otras culturas para lograr un acoplamiento entre ambas, saber aceptar las diferencias de los demás y saber en dónde encaja en esta nueva sociedad que se está formando. Ok, creo que se nos desconectó. Le vamos a dar la oportunidad a Ana. Coméntanos algo de la lectura, por favor. Hola, profe. Hola, Ana. ¿Te escuchamos? Recuerda que bueno, sí te escuchamos. La lectura era hacia una educación intercultural, enfoques y modelos, ¿no? ¿Qué me parece que era la número 6? Sí. Adelante. Bueno, pues nos comentaba que la educación multicultural y intercultural son dos términos los cuales se han difundido pues muy rápidamente
y se han puesto pues a la moda reciente. Bueno, nos mencionaba que el primero aparece a finales de los años 60 y el segundo de los 70. Ajá. También nos hablaba sobre el contexto social de la educación multicultural. Nos decía que la educación multicultural más que nada pretende adecuarse adecuadamente a las necesidades de la formación humana y de la sociedad multicultural. Nos dice que no solo puede diseñar ni realizar, sino que también está como en un contexto más que nada social, determinado a todo lo que es la sociedad múltiple, a los pueblos, a la convivencia, a la política, a lo cultural, a toda la situación cultural, a enfocarnos y a una convivencia, a una integración de la creciente en España. También nos mencionaba, nos hablaba sobre la problemática sustantiva por la relación entre las culturas y los sistemas escolares. También nos hablaba de la óptica en la educación multicultural que se ha planteado en diferentes lugares, como en Europa, y los movimientos, nos hablaba sobre los movimientos migratorios. Ajá. Pues también Ajá, sí, sí, te escuchamos. también nos hablaba sobre la pertenencia y la integración progresiva pues también de la Unión de Europa. Ajá. Y también sobre la minoría, hablaba mucho de la minoría gitana. Ah, ok, y eso es en España, sí. Lo cual nos decía que presenta nuestra, desde hace 15 años, algo así. Uh-huh. Y pues también nos decía que en el término a finales de los años 60, el cuarto siglo, pues nos hablaba del cuarto siglo que ha pasado a convertirse en un campo de investigación, pues en disciplinas a todo el contexto. Okay. A preocuparse, tanto como los profesores, directores técnicos y todo, han hecho diferentes formas de investigación disciplinares en lo que son las escuelas, y pues no tanto se preocupan como los profesores, sino también pues se supone que decía que todo el contexto. Okay. Algo más. La lectura es un poco extensa y a lo mejor fue un poco difícil de comprenderla, está un poco enredado en el sentido de que habla de muchos países en específico. Aquí pues Ana nos menciona de la minoría gitana. Recordemos que esta lectura es pasada. ¿Para qué nos sirve? Para situarnos en el contexto de los comienzos de la interculturalidad en los países europeos. Si hoy investigamos cómo está la interculturalidad en los países europeos, dista mucho de esta lectura. Si se dan cuenta, esta lectura tiene investigaciones de los 90 y ya tiene más de 20 años o más o menos 20 años de que esa investigación se hizo. Entonces, con respecto a la minoría gitana de la que habla su compañera, es cierto que estaban en desventaja con respecto a la mayoría de los españoles. Tanto es así que se les clasificaba en un nivel bajo en el sentido de cognitivo. Es decir, por lo general se casaban entre gitanos y por lo general
vivían en tipos guetos o en lugares apartados de la ciudad donde carecían de los servicios básicos como la luz, el agua, el drenaje, etcétera, los servicios más básicos, y a lo que se dedicaba la gente, los gitanos, era a realizar los trabajos más insalubres o los más difíciles, los que no quería hacer nadie, por un salario irrisorio, ¿no? En ese sentido, esa condición que tenían era precisamente también porque no estaban incluidos en la educación formal. Una vez que se empezó a hacer esa educación formal, entonces ellos mismos empezaron a incluirse y empezaron a exigir sus derechos. Actualmente la comunidad gitana ya no está en estas condiciones deplorables que nos menciona el documento, aunque no estamos muy lejos o no distamos tanto de ese cambio o de cómo estaban anteriormente, en este caso los gitanos, ¿no? En España, que es una parte de la nación española, ¿no? En el sentido que decía su compañera Anayeli. Bueno, no sé si quieras decir otra cosa, perdón, Anabel, su compañera Anabel. No sé si quieras decir otra cosa, pues, Ana. Igual nos mencionaba sobre la unión en Europa, y también mencionaba que los europeos nacieron para una atención escolar en lo que son los inmigrantes. Y también decía que Europa siempre ha sido un mosaico de pueblos con lenguas y pues culturas. Sí, sí. ¿Por qué ha sido un mosaico de pueblos y esculturas? No es porque así hayan nacido, ¿no? Sino porque después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países que quedaron destrozados o con hambruna, todos empezaron a migrar a otros espacios, a otros países. Por ejemplo, uno de los países que tiene más migración es España. Es decir, de España pueden venir de África, ¿no? De España pueden venir de África. De hecho, tiene mucha gente africana. Si nos dimos cuenta en el video anterior, en los videos que vimos anteriormente, ahí precisamente veíamos muchos niños africanos en las escuelas, ¿no? En estas escuelas que están intentando hacer la unificación para que no exista el racismo entre los españoles que nacen ahí y los nuevos españoles que tienen que aprender una nueva cultura, una nueva lengua, que tienen que aprender ciertas cosas, ¿no? En ese aspecto también en Europa se hace una educación, se supone que incluyente, pero desde el modelo neoliberal, y entonces no hay precisamente una integración intercultural, porque la persona que emigra, el emigrante, tiene que aprender en el idioma del país al que emigra. Y ya comentábamos en la clase pasada que muchos de nosotros no podríamos aprender con otro idioma que nos impusieran, ¿no? Si nos es difícil aprender en nuestro propio idioma, ahora imaginemos el problema que significa aprender en un segundo idioma. Entonces, esas políticas incluyentes no incluyen sus culturas de ellos, ni su lenguaje, ni su forma de ver el mundo, sino que incluyen el lenguaje o la forma de ver el mundo de los países donde están emigrando. Entonces ahí tampoco existe una inclusión realmente en la interculturalidad. Bueno, no sé si tienes... De hecho, sí. Adelante. En la lectura nos mencionaba que en Europa se encontraban 73, algo así, grupos étnicos. Sí. Y en lo cual dice que ellos ocupaban sus territorios pues propios, y pues que
usaban su propia lengua y mantenían la vivencia de su identidad, lo que pues aquí pues nosotros, como usted lo dice, no aprendemos otra lengua y tampoco las personas que a veces la saben pues no la Claro. no la demuestran, no la Sí, claro, también nada más que recuerda que eso implica que si yo con mi cultura o con mi grupo étnico me apropio de un espacio y ese espacio es donde veo mis culturas, hablo mi lengua, etcétera, etcétera, también tenemos un inconveniente debido a que no tenemos una posibilidad real de sobresalir, por decirlo de alguna manera, de ser exitosos. ¿Por qué? Porque el mismo Estado no toma en cuenta, o el mismo país no toma en cuenta a ese grupo étnico. En realidad ese grupo étnico está ahí, pero no tiene escuelas de calidad, no tiene alimentos de calidad. Digo, en el sentido desde el país, ¿no? En el sentido de que ahí mismo cosechan y son independientes, bueno, esa es otra cosa, pero sí tienen una pequeña limitación. Tanto es así que en nuestro país también hasta hace algunos años habitantes de nuestro propio país no tenían esas posibilidades de educación como nosotros las tenemos, ¿no? Y estoy hablando de los pueblos afromexicanos. Ellos no eran reconocidos ante la ley, y eso implica que como no son reconocidos ante la ley, son extranjeros en su propia tierra, es decir, nacen aquí, crecen aquí, pero por el hecho de ser negros, ¿no? Porque no son mestizos, son negros, son de raza negra, están en un espacio de México, en su propia comunidad, en su propio pueblo, con su propia lengua, pero por eso mismo nadie les dice nadie les hace nada, pero no pueden participar en ciertos aspectos políticos o nacionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no son reconocidos. Entonces, también esa es una medida de exclusión. Eso es una medida de exclusión. Lo importante aquí, o lo que trata de hacer la lectura, es que nosotros veamos que esos intentos de hacer interculturalidad no eran del todo buenos, no eran del todo lo que tendría que haber sido, sino que en el sentido de la intercultural y de lo que nosotros estamos aprendiendo o atendiendo es precisamente esa relación intercultural entre todos los que estamos presentes dentro de un país o dentro de un contexto. Bueno, ahí cierro mi participación. No sé si quieras comentar alguna otra cosa, Ana. No, profe. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Joana que nos comente un poquito de la lectura. Ya sé que es una lectura grande, y que nos diga qué le pareció. Adelante, Joana. Profe, no sé si haya yo leído la misma, pero Ajá. es que la que yo leí dice, bueno, no sé si está esa, y dice, hacia una educación intercultural, enfoques, modelos y programas de educación multicultural e intercultural. Ok, sí, me parece que esa fue la que leímos la clase pasada. Es de la sesión 8. No sé, teníamos que leer la sesión 9, que es hacia una educación intercultural, enfoques y modelos. Ajá, la 9, la 10 y la 11, pero Ándale. bueno, es que esa es la que leí. Bueno, pero con el título que le digo, profe. Sí, es el número 6. Pues no. Ok, déjame la checo. Pero qué tal. A ver, déjame la checo, porque no la tengo abierta aquí. Ay, ok, un segundo, porque aquí mi computadora está haciendo cosas que no debe. Y ahorita te digo que es
Ok. Ahorita te digo cuál es la lectura. Ok. Ok, la lectura 6 dice: hacia una educación multicultural, enfoques y modelos. ¿Sí? ¿Es esa? Bueno, pues es que tiene el título parecido, pero esta dice hacia una educación intercultural, enfoques, modelos y programas de educación intercultural e intercultural. Ajá, sí, es que sí, se me hace que leíste la anterior. Porque, Sí. bueno, ahorita que estaba contando mi compañera Ana, dije, bueno, yo leí, pero no leí lo de, o sea, sí habla global, pero Ajá. no se refiere como tal a un país como en específico, y creo que en la lectura por lo que van comentando, sí, entonces creo Sí, que no, por eso no leí la correcta. sí, ¿qué número fue la que leíste? Es que yo le puse, bueno, en mi portada sesión 9 10 y decía hacia una educación intercultural, enfoques, modelos y programas de educación multicultural e intercultural. Ajá, pero no, bueno, es que las lecturas llevan un numerito, Ajá. entonces no sé qué numerito tiene al principio. A ver, voy a ver ahora sí en... Profe, si quiere pase con alguien más, dígame la sesión, por favor, y mejor le checo para que no estemos, porque Sí, creo que me equivoqué de lectura. sí, se me hace que Nada sí. más que te dice, Sí, por favor. las sesiones, la sesión 9. La sesión Ok, 9 10 y 11, y ahí es donde tenías que revisar la lectura, pero la lectura era el número 6. número 6, ¿verdad? Ajá. Ok, Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Itzel para que nos cuente algo de la lectura. vale. Sí, profe. Bueno, Adelante. pues sí estuvo extensa, entonces, pues realmente, bueno, como ya lo comentaba, pues mis compañeras, realmente son como movimientos que van surgiendo, pues, en los años 60, algunos en los principios de los 70, en el cual pues nos habla que la educación intercultural pues pretende pues un nuevo modo de relación para la realidad social y los grupos sociales, tanto como políticas, económicas, laborales, jurídicas, sanitarias, educativas, etcétera. Nos habla sobre el movimiento intercultural, en el cual pues es un fenómeno político y social, en el cual pues nos comentaba que se busca pues los derechos por iguales o por una minoría a un trato de igualdad y respeto, más que nada a los que se sientan discriminados o marginados, pues en lo que es una participación ciudadana. Nos habla sobre también la neutralidad ante este fenómeno, bueno, que es prácticamente pues se denota bueno más en una determinación pues ideológica y que es frente a la multiculturalidad. Nos presenta, bueno, nos hablaba sobre algunos modelos en el cual estaba el asimilacionista, Uh-huh. en el cual era, bueno, en ese modelo era para poder participar pues plenamente en la cultura nacional, en el cual pues los alumnos de minorías étnicas deben ser pues conducidos a liberarse de su identidad étnica. Uh-huh. También nos hablaba sobre el modelo segregacionista, Uh-huh. en el cual era en este modelo pues nos menciona la exclusión para las minorías étnicas o grupos raciales determinados. Y estaba también el modelo compensatorio,
en el cual se estimaba que los jóvenes pues también pertenecientes a esas minorías étnicas tenían que crecer en contextos familiares y sociales en los que no gozaban de posibilidades de adquisición de las habilidades cognitivas y culturales, o sea que como que no tenían la misma educación, como una buena educación. Se intentaba garantizar el acceso y la permanencia hacia un buen sistema educativo. Y bueno, nos mencionaba los enfoques en el cual venía la integración de culturas, pues su objetivo era pues más que nada involucrar lo que era el respeto, la tolerancia entre los alumnos y reducir los estereotipos. Ok, ahí ya estamos entrando con los modelos, de los cuales muchos de esos modelos no son lo que realmente se pretende de la interculturalidad, sino que son meros modelos que pretenden integrar de una manera no apta a las personas que están emigrando a esos países. Por ejemplo, mencionabas el modelo segregacionista o el modelo compensatorio. Son, digamos, lugares o espacios donde, pues bueno, como decía su compañera Anabel, ahí quieren estar, pues ahí que se estén, no los vamos a molestar ni nada, ya están ahí, que vivan como puedan y que se mantengan como puedan, pero no tienen posibilidad de nada más, ¿no? En ese sentido, no hay un modelo de integración como tal, es decir, no hay un modelo de trabajo de la interculturalidad donde unos y otros se reconozcan como individuos con un valor como humanos y que pueden participar y gozar de los beneficios que esa ciudad o esos países ofrecen, ¿no? En el sentido de educación, en el sentido del trabajo, en el sentido de salud, en los sentidos que un humano necesita como reconocimiento, ¿no? En el sentido de ser humano. También hago hincapié nuevamente que esta lectura es de los 90, ¿no? Actualmente, si hacemos una lectura o si buscamos información con respecto a los modelos interculturales que se trabajan ahora en Europa, seguramente han cambiado mucho. Tanto es así que ahora hay se permite la migración voluntaria, es decir, hay muchas más facilidades para migrar, ¿no? Mediante procesos que el mismo país ofrece. Pero sí que en cuestión de cultura y de multiculturalismo y de interculturalidad estaban también atrasados. Lo que nos pasa a nosotros también con respecto a nuestros países. En el sentido de México, todavía nosotros tenemos ese racismo hasta hacia nuestra propia gente, ¿no? Tanto es así que ya les comentaba que hace una semana en la CONAPRED llevaron un nombre que es totalmente racista, ¿no? Que ahorita se me escapa su nombre, pero que no debería de pasar ya en nuestro país. Tendríamos que respetar a esa gente. De hecho, es así en todos los sentidos. Por ejemplo, la misma gente que ya se siente relegada no espera siquiera de ti un saludo, ¿no? No espera que lo saludes porque sabe que no lo integras a tu forma de ver o no lo integras a tu espacio. Sin embargo, si ustedes hacen el experimento de saludar a todo tipo de personas, no importa qué tipo de persona sea,
que sea una persona indígena, que sea una persona que se droga, un drogadicto, un borracho, etcétera. Cualquier tipo de persona. Es más, hasta cuando saludamos a gente que se dedica a robar lo ajeno, se le reconoce, ¿no? En el sentido de que se le reconoce como humano. Y eso que hace, pues bueno, no está correcto, pero esa persona también se siente reconocida. Por ejemplo, hoy en la mañana yo salgo a la calle a traer algunas cosas y veo a una pareja a una pareja ya grande, pero se ve que son gente pues que ha vivido relegada acá, en donde yo estoy, y vienen caminando. Yo paso muy cerca de ellos y les digo buenos días, y ellos hasta reviven, ¿no? Se sorprenden, hasta se sonríen, les da gusto que alguien los reconozca. En ese sentido, la interculturalidad, estamos haciendo una interacción con otras personas que a lo mejor visten diferente, que a lo mejor hablan diferente, que a lo mejor huelen diferente, ¿no? Y que a lo mejor tienen costumbres diferentes, formas de ver la vida diferente, etcétera, etcétera. Pero ese es el beneficio, o esa sería la verdadera interculturalidad, ¿no? Que en el caso de Europa, en los años 90, todavía no tenían una visión de lo que era la interculturalidad como tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí cierro mi comentario. No sé si quieras decir alguna otra cosa, Itzel. Pues no. Creo que eso sería todo. Ok, muchas gracias. Le vamos a dar la oportunidad a Carlos, que ya nos escribió algo, no sé si siguió escribiendo. Dice que nos habla de cómo la educación intercultural pretende principalmente la relación y derechos de todas las personas por iguales, y que se debe manejar la inclusión para minorías étnicas y la integración de culturas, reduciendo estereotipos y las desigualdades. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso de manejar la inclusión, ¿no? Me parece que tratar de incluir a alguien que no quiere ser incluido también es agresión, ¿no? Yo lo que pensaría ahí con respecto a la interculturalidad es de dejar la puerta abierta para que ellos se incluyan cuando quieran incluirse, o que participen, porque inclusión me parece un poco agresivo, ¿no? Yo dejaría la puerta para que ellos participen cuando quieran participar, y si no participan, pues bueno, eso no va a impedir que nosotros sigamos hablando con esa gente, no va a impedir que nosotros los respetemos, que veamos sus formas de pensamiento muy respetables, ¿no? Y que podamos pues incluirnos también, o conversar con esas personas, ¿no? Desde su forma muy distinta de pensar, y desde su forma muy distinta de ver la vida, ¿no? En este sentido en este sentido de la interculturalidad, claro que siempre va a haber desigualdades. Lo que nosotros queremos hacer con respecto a esta desigualdades es que se reduzcan esas desigualdades. No podemos hacer algo como incluirlos en un lugar donde ellos no están contentos. Por ejemplo, en el estado de Puebla, se iban a hacer con Rafael Moreno Valle, se iban a hacer pueblos, ¿cómo se llamaba esos pueblos? No sé si alguien me pueda echar la mano ahí. Eran pueblos industriales o ciudades industriales, creo, se iban a hacer. Y entonces iban a incluir, ¿no? En ese sentido de la inclusión,
Iban a incluir a toda esa gente indígena que estaba en los cerros, porque pues pobrecitos de ellos, ¿no? Vamos a bajarlos de los cerros, porque pues allá seguramente que no conocen ni el agua, hay que bajarlos, les hacemos sus casitas, los ponemos en una ciudad industrial, que les damos trabajo además, los vamos a meter en una empresa, que trabajen ahí y su calidad de vida va a mejorar. Pero fíjense así como ese pensamiento, y así como se los estoy comentando, es un poco maquiavélico, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que obligar a la gente que no quiere bajar de sus espacios donde nació, donde creció, donde está junto a la naturaleza y le gusta vivir ahí? ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos como gobierno, como Estado, que ellos están viviendo mal, ¿no? Que ellos no tienen posibilidad de superación, de tener éxito en el sentido económico, ¿no? Entonces, esa es una manera terrible de ver la interculturalidad o de ver la multiculturalidad, porque lo que estamos haciendo es obligarlos a que aprendan nuestra cultura, pero nosotros no hacemos ese cruce de culturas con ellos. No nos interesa lo que ellos nos quieran decir, lo que nos interesa es que ellos salgan de pobres, y esto en otro segundo sentido, ¿no? En este otro segundo sentido, en el sentido capitalista, ¿no? Ya les comentaba yo en algún momento de Benjamín Berlanga, que él tiene un texto donde habla que hay vidas que no merecen la vida ser vividas. ¿Y por qué no merecen ser vividas? Pues porque no aportan nada al capital, ¿no? En ese sentido, la gente indígena, la que está arriba, pues en los espacios llenos de vegetación, o como la gente racista, clasista dice, allá en los cerros, ¿no? Esa gente que está ahí en los espacios estos llenos de vegetación y que se puede mantener sola y que no tiene necesidad de comprar Coca-Cola y que no tiene necesidad de comprar agua porque hay agua en su casa y que no tiene de necesidad de venir al pueblo a comprar cosas porque ahí se hacen todas las cosas, tienen la capacidad para hacer todas las cosas, no tendríamos por qué bajarlas a estas ciudades industriales, ¿no? Pensando que eso es lo que ellos quieren. A lo mejor lo que ellos quieren es un apoyo para que sus culturas crezcan, para que sus bailes crezcan, para que su arte crezca, para que su conocimiento crezca, que es en cierto sentido lo que los zapatistas en su momento hicieron, ¿no? Lo que los zapatistas en su momento hicieron. El comandante Tacho decía, necesitamos una educación, pero una educación desapendejadora, ¿no? No una educación que nos apendeje más, sino una educación desapendejadora. ¿Qué significa? Pues una educación que les permita a ellos seguir con sus costumbres, seguir con su lengua, seguir con su forma de ver la vida, seguir con su forma de ver el mundo, pero además ser aceptados tal como son, ¿no? ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues nos toca a nosotros hacer esa relación de interculturalidad con ellos, de aprender su música, de aprender sus bailes, sus danzas, sus costumbres, sus comidas, etcétera. En ese sentido de la educación intercultural. ¿Por qué les comento esto? Porque en Europa tampoco se había resuelto. Ahora ya hay un respeto a la diversidad cultural. Les comentaba también hace 8 días, me parece, que en Canadá hay una diversidad cultural demasiado amplia. ¿Por qué? Porque se consideran un país de migrantes. Y esto debido a que aunque algunos o la mayoría de los canadienses ya hayan nacido ahí en Canadá, ellos tienen muy presentes que algunos de sus antepasados migró
pudo haber sido su padre, su madre, sus abuelos, sus tatarabuelos, etcétera, el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo, o la abuela de la abuela de la abuela, y así por generaciones, y entonces por eso se consideran un país de migrantes. Los únicos que no son migrantes son precisamente la gente que ya estaba ahí, ¿no? En ese sentido no tienen problema con esto de la interculturalidad, porque son o es una nación intercultural, es decir, tienen muchas culturas, tienen muchas lenguas. Claro, tienen dos lenguas oficiales, que es el inglés y el francés, ¿no? Pero de ahí existen lenguas de los pueblos originarios de Canadá, pero también se habla castellano o español, pero también se habla ruso, pero también se habla cualquier infinidad de idiomas en pequeñas comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está el verdadero significado de la interculturalidad. Lo que a nosotros nos toca entonces es buscar esa interculturalidad con respecto a lo que estamos buscando, ¿no? No sé si quieras decir alguna otra cosa, Itzel. No, profe. Ok. Bien, muchas gracias, Itzel. Le vamos a dar ahora sí a Joana. Dice que sí la leyó, pero que se enfocó de la página 120 a la 32. ¿O cómo está? Bueno, coméntanos algo, Joana. Ok. Bueno, por lo que yo leí, citaba a varias como personas que, bueno, eran diversas corrientes de programas multiculturales. Y tenía a Mabien de 1985, y él, bueno, hablaba sobre el crecimiento de los programas multiculturales, que él decía que se debía a los problemas sociales específicos de las poblaciones distintas. Y también hablaba acerca de los enfoques hacia la afirmación de genómica de cultura de países. Por ejemplo, hablaba del modelo de la perdón, profe. Sí, adelante. Del modelo ok, creo que me falta agua, no estoy en verdad. Bueno, pero hablaba sobre el modelo de asimilacionista, y hablaba dentro de los enfoques que tenían la finalidad de los diversos autores que situaban modelos. Y las asimilaciones también hablaba del modelo el compensatorio, y se estimaba que los jóvenes pertenecientes a las minorías en los contextos familiares y sociales en los que no gozaban de posibilidades de adquisición de las habilidades cognitivas y culturales requeridas para funcionar con culturas requeridas para que tuvieran un éxito en las escuelas, era necesario ser es necesario ser recuperados de su déficit sociocultural mediante los programas compensatorios. Y sobre los programas culturales más importantes, para mí estaba el enfoque global. Se refiere a la intercultural y la lucha contra toda la discriminación, la educación de la ciudadanía en el contexto multicultural y pluralista. Y decía que proponía un concepto de una ciudadanía democrática para la responsabilidad local, se refería a nacional y global, y imbuía que los derechos humanos se orientaban a una responsabilidad social. Y decía que era necesario crear en las escuelas un espacio educativo en el que se ocupen las diferentes, en el que esté abierto y flexible y adaptable a las funciones de las escuelas,
no solo para responder directamente o diferencialmente a las necesidades de cada grupo social, sino también ayudar a todos los grupos a desarrollarse culturalmente para vivir juntos, y puedan tener una interacción todos, pues sana, o donde se integren todas las culturas. Ok. Y creo que esto fue lo que Okay. más aquí como más importante. Ok. Bueno, que es con respecto a la integración de todas las culturas, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? En ese sentido, lo que buscamos no es la separación de las culturas individualmente, sino lo que se busca o lo que se debería de buscar es precisamente la integración de esas culturas, ¿no? Necesitamos entonces trabajar en ese sentido con respecto a nuestros alumnos, con respecto a nuestros hijos, con respecto a las personas en las que nos encontremos o nos encontremos junto de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando ya somos padres o cuando ya somos madres, y luego los niños se pelean entre sí por un juguete, nos gana el enojo de padres, y lo que le decimos a los hijos es: no, ya déjaselo, yo te voy a comprar uno y va a estar más bonito, ¿no? En ese sentido, lo que hacemos es precisamente no estarlos educando en la interculturalidad, ¿no? Lo que sí es necesario es que nosotros busquemos las maneras de poder intentar hacer que este proceso de interculturalidad quede claro para nosotros, y poder expresarlo a los otros y a las otras, ¿no? En este sentido no de inclusión, sino en este sentido de dejar libre la participación para aquellos o aquellas que quieran participar con respecto a la educación intercultural. Y regresando un poquito a la lectura, estas lecturas nos son útiles para ver que ese proceso el proceso de tratar de migrar a la interculturalidad lo han pasado también países que se supone que son del primer mundo, ¿no? Que se supone que tienen el capital, la metodología, etcétera, etcétera, para poder resolver esas cuestiones de desigualdad, ¿no? Con respecto a otras culturas. En el caso de España, con respecto a los gitanos, lo resuelve de alguna manera. Ahora, actualmente, ya no está en esa misma desventaja los gitanos, ¿no? En nuestro país estamos también dando pasos agigantados en el sentido de que la minoría negra de nuestro país, que los negros de nuestro país ya no están en esa desventaja, ¿no? Que pueden convivir en esos espacios donde siguen estando, pero que ahora sí ya tienen la posibilidad de participar en algunas actividades políticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otros países que se han integrado muy bien a esta interculturalidad son, por ejemplo, Cuba, donde tienen sus representantes legales, y muchos de ellos son de raza negra. Es decir, no hay una diferencia porque crecieron ahí, son originarios de ese país, y entonces tienen las mismas posibilidades de participar tanto en la educación como en la liberación, por ejemplo, de su país, ¿no? Etcétera. Y eso nos lleva a que es un país tan
multiétnico y con tanta interculturalidad o con tantas relaciones entre las culturas que hasta el propio Che Guevara se hizo cubano, ¿no? Y eso que él era argentino. Entonces, en ese sentido, las relaciones interculturales. No sé si tengan alguna pregunta o algo con respecto a los modelos. ¿No? Ok. Bueno, pues algunos de sus compañeros están intentando participar desde el WhatsApp porque no se pueden conectar, pero nos comentan muchas cosas de las que ya hemos hablado. Así que si no tienen alguna pregunta o alguna duda, ¿les parece si cerramos el tema de interculturalidad con estos enfoques y modelos? Hay cosas importantes que se deberían de mencionar en el caso de los enfoques y de los modelos, que seguramente ustedes ya los leyeron, con respecto a estos modelos segregacionistas, compensatorios, el modelo de déjenme ver, ahorita les comento. El antirracista. El antirracista, exactamente. Con ciertos modelos, está muy interesante este tipo de lecturas porque permiten a uno ver qué modelos han existido a través del tiempo con respecto a esta inclusión dentro de la interculturalidad y que se han equivocado, ¿no? Y bueno, yo les recomiendo que ustedes les den otra revisada y si no tienen alguna otra participación le podremos dejar aquí y les digo las tareas. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, Ana dice no. Liz, Joana, Itzel, Carlos. No. Ok, Carlos también dice que no. Itzel, muy bien. Bueno, miren, ya sé que les he dejado a sus compañeras muchas películas, así que seguramente van a pasarse todo el fin de semana viendo películas. Pero con respecto a interculturalidad, hay una película por ahí que se llama Babel. Es una película ya viejita. Déjenme ver si les puedo presentar aquí. Les puedo presentar toda la pantalla y les puedo presentar la pantalla. No sé si ya si notan la pantalla. Sí. Ok, miren, la película es esta, se llama Babel. Ok, no sé si la van a encontrar completa. Pero sí se llama Babel. Si quieren la pueden. Es del 2006. Es con Brad Pitt y otros. Déjenme ponerles aquí déjenme bajarle acá. ¿Cómo se llama? El tráiler yo creo que ha de ser. Miren, está Diego Luna. Está
Brad Pitt, me parece. Café Blanchett. Y bueno. No. Gael, perdón. Está Gael. ¿Sale? Entonces, esta película habla precisamente de estas relaciones interculturales, ¿no? Ojalá y la puedan ver. Bueno, yo espero que sí la vean. Se llama Babel, así como está, Babel. Y de ahí también lo que les pediría es que me den una aportación en audio. Una reflexión en audio. Una reflexión en audio con respecto a esto, ¿no? La película trata de cómo los migrantes de México salen a Estados Unidos y los de Estados Unidos tienen relación con los migrantes de México, pero también viajan a otros países, etcétera, etcétera. Entonces hay una multiculturalidad en esta película. Me gustaría que la vieran y me traigan esa reflexión. Hay tramas ahí muy un poco duros, así que pues véanla con sus parejas, sus papás, sus mamás. Y es una película para adultos, para adolescentes y adultos. Y lo que me interesa a mí es que ustedes reflexionen sobre esto que pasa en todas las culturas, que sigue pasando en las culturas, ¿no? En las culturas de los diferentes países, y que también lo enfoquen en la cultura de nuestro país, ¿sale? Que también lo enfoquen en la cultura de nuestro país. Bueno, no sé si me expliqué. ¿Sí? Ok, entonces bueno, y la segunda tarea va a ser la lectura, déjenme ver, la lectura 11 me parece. A ver, permítanme, les presento otra vez toda la pantalla. Les presento toda la pantalla y vamos a ver. Ok. Teníamos aquí hasta la lectura 11. Ok. Educación intercultural. Permítanme un segundo. Ok, tendríamos que leer. Tendríamos que ver un video. En la sesión 12 son bases sociológicas. Recuerden que si está cortado el video, lo unen. Me parece que va a estar cortado en donde está al final la K y la E. Y luego dice LE en la parte de abajo. Eso es lo que unen. Y el video será UTPL. Es UTPL microvideos y se llama Sociología de la Educación. ¿Sale? Sociología de la Educación.
Entonces, tienen dos videos. Bueno, una es una película, ojalá la puedan buscar en la internet y descargarla o verla en internet, a ver si se pudiera. Yo tengo la película, pero pues cómo se las paso, ¿no? Y revisar el siguiente video, el video de Sociología de la Educación. De ahí, del video de Sociología de la Educación, le vamos a dejar libre, que ustedes me lo integren de lo que quieran, ¿sale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Denme un segundo. Igual. Bueno, miren, creo que una de sus compañeras me mandó un audio, no se puede conectar, no se pude conectar, así que les pongo el audio para que lo escuchen y ya con eso finalizaríamos la clase, ¿sale? Entonces denme un segundito, les pongo el audio, espero que se escuche. Ok, correspondiente al tema de hacia una educación multicultural, enfoques y modelos, nos sitúa esta lectura algunas partes muy importantes, como es a continuación. Nos dice que la educación multicultural y la educación intercultural son dos términos que aparecen en los años 70. También, dentro de un contexto social de la educación multicultural, esta pretende responder al contexto social, es decir, a los pueblos en relación de convivencia pacífica, pero también como en sus culturas, lenguas, costumbres. Sabemos que México es uno de los lugares que tienen muchas lenguas. Un ejemplo de esto sería la mixteca, el totonaco, el anáhuatl, entre otras. No podemos hablar solamente de una lengua cuando existe una variedad. Es decir, México es bilingüe. También, un subtema que me pareció muy importante fue el de la educación de inmigrantes en Europa Occidental. Más o menos en el territorio de la Unión Europea, nos mencionaba ahí en la lectura que viven más de 11 millones de ciudadanos no comunitarios. Entre 1 millón y 1,5 millones más se han instalado de forma ilegal y precaria. Un ejemplo de esto sería, yo tengo en mi caso familiares que tienen que... Bueno, me parece que se corta, pero es parte de lo que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, para que quede ahí la participación de su compañera, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? Pues si no hay más, sí, a ver, Liz, ¿todo bien? Sí, ¿verdad? Bueno, si no hay más, si no tienen alguna duda o una pregunta, le vamos a dejar aquí. Les encargo por favor esas dos
esos dos videos, el video la película que se llama Babel, me la reflexionan por favor, y el otro que es de sociología de la educación, que va a ser libre. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algún comentario final? Ok, no. Bueno, pues si no hay... Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Liz. Si no hay preguntas, le vamos a dejar hasta aquí. ¿Les parece? Y ya nos veríamos la próxima clase. ¿Sale? ¿Cuándo se va a hacer clases? Ok. Bueno, pues entonces que tengan un bonito fin de semana lleno de películas y nos vemos la próxima clase. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego.